A nuestro amigo, el abogado César Coronel Garcés. Atento, cuando pongan... ¿qué pasó ahí? Ah, ya, está bien. Eh, Acá te va a acompañar la cámara, César, por favor. Está acompañando Parece artista de cine. Sí, parece, sí, ese está bien. Pero por si acaso ese verde no es el verde que estoy usando. Y yo pensé que era el verde limón. No. Ya te va a quitar el verde. Bueno, ¿qué tal, César? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ludeña, querido abogado Erazo. Qué gusto estar una vez más junto a ustedes. Es un honor tenerlo aquí, señor doctor. Ustedes que me han visto crecer, digamos, desde la época de tirapiedras, pasando por el articulista, opinión, funcionario público y ahora desde la empresa privada. Si algo todos tenemos en común, y muy bien lo han dicho ustedes fuera del aire, es que todos hemos tenido alguna vez un problema de deudas o de sobreendeudamiento. Y en esa situación de sobreendeudamiento están más del 20% de los ecuatorianos. Y algo que pasaba en Chile hace más de 20 años y pasa hoy en Ecuador es que las personas que tienen problemas de sobreendeudamiento ven limitadas sus opciones. ¿Qué opciones tienen actualmente? Algunos creen que deben endeudarse con otra tarjeta para pagar la otra tarjeta, endeudarse con un primo con el que luego se pelean porque tampoco le pagan, ir donde el chulquero, que eso termina siempre mal. A veces procesos de refinanciamiento, renegociación directa con el banco que no siempre es conveniente para el deudor. También hay otras personas que simplemente se dejan quitar sus cosas y terminan peor de lo que estaban. Entonces, a nadie en este momento, como a nadie hace más de 20 años en Chile, se le ocurría llamar a un abogado porque era inaccesible, porque no había abogados expertos, porque era muy caro. Ante esa necesidad nació hace más de 20 años Defensa Deudores en Chile. Defensa de Deudores en Chile es un estudio jurídico con más de 20 años de experiencia, con más de 500.000 personas alcanzadas o beneficiadas y también más de 21 sucursales que cubren la totalidad de Chile desde Arica hasta Magallanes. Además, es importante indicar que tienen un staff de más de 100 abogados. Toda esa experiencia y todo ese trabajo desarrollado en Chile lo traemos ahora para ponerlo al servicio de los ecuatorianos. Defensa de Deudores ha llegado al Ecuador y esa es la buena noticia que hoy queremos contarles. Correcto. A ver, vamos a las preguntas de inmediato, ¿te parece? Encantado. A ver, dice, no diga mi nombre. Sí, sí, olvidémonos, no voy a decir los nombres porque no viene el caso, ¿no? Dice, yo tengo una deuda en una cooperativa de crédito y ahorro desde el 2011 y termina en el 2014. Pero me pasó algo y no pude pagar la deuda. Quedó en 3.850. Ahora me llaman sus abogados que no tengo que pagar 10.400. Y para saldar tengo que pagar 6.500 y salgo del buró. Eso dicen algunos, dice, por ejemplo, debes 5.000, la deuda se te hizo $12.000, pero pague ahora y le vamos a cobrar 3.000, $4.000. ¿Qué pasa en este caso, César? Bueno, en el caso que hemos escuchado, y es muy, digamos, habitual, que normalmente usted tiene una deuda, pero por el paso del tiempo, por algún tipo de descuido o alguna situación particular, los intereses, como decimos vulgarmente, se nos comen vivos. Claro. Entonces, evidentemente, la persona se ve en una situación compleja para poder resolver su problema, porque incluso a veces el interés supera el capital o llega a ser casi del mismo monto. En ese tipo de situaciones, nosotros lo que recomendamos es primero revisar si no existe ya un proceso judicial en curso, porque a veces pasa que las empresas de cobranza te siguen llamando a decirte que simplemente con pagar se resuelve el tema, pero resulta que ya te han demandado y tú no te has enterado. Entonces, primero hay que averiguar eso, si ya existe un proceso judicial en curso. Y en segundo lugar, hacer un proceso de renegociación o de refinanciamiento, dependiendo de reestructuración, dependiendo de la situación del deudor, directamente con la institución financiera. Es importante indicar, querido William, que a partir de junio de este año, la Junta Monetaria expidió una resolución que para nosotros es una herramienta valiosa de trabajo que le permite a los deudores, personas que tienen problemas de sobreendeudamiento como consecuencia del paro de octubre del 19, de la pandemia del 2020, el paro de junio de este año, poder refinanciar estas deudas y poder buscar, digamos, condiciones mucho más convenientes. Hay situaciones que la gente no conoce y ahí parte una de nuestras líneas de trabajo, que es la línea de educación. La gente no conoce que tiene derechos y por eso muchas veces ciertos acreedores se aprovechan. Por ejemplo,
Hay gente que no conoce, y esto salía en un reportaje este fin de semana, justamente por una entrevista que me hicieron, la gente no conoce que si usted tiene un primer vehículo cuyo monto no supera los $40,000 de la compra, y usted tiene problemas de sobreendeudamiento, con la sola entrega del vehículo se entiende cubierta la totalidad de la deuda con intereses, gastos legales, etc. ¿Esté como esté el auto? Esté como esté el auto. Porque lamentablemente le decía a la gente, no conoce, esta es una ley que se expidió ¿Lo puedes repetir en Sí. honor a los miles y miles de conductores que están escuchando esa partecita si lo hacemos en cámara lenta? Por supuesto. Si un vehículo cuesta no más de 100 salarios básicos, es decir, $42,500, es el único vehículo que tiene la persona Ya. y la persona ya definitivamente no puede pagar, Ya. lo que debe hacer la persona es entregar el vehículo como dación en pago, y esa entrega del vehículo elimina la totalidad de la deuda. ¿Qué pasaba antes? Que usted entregaba el vehículo, le hacían un cálculo de que el vehículo que usted lo compró Y en 30 todavía quedaba endeudado. valía 10,000 y usted debía 15, entonces todavía quedaba endeudado con 5, esos 5 le subían intereses y al final del día nunca terminaba la deuda. Por eso en el año 2017 se expidió una ley orgánica especial para créditos vehiculares y para créditos inmobiliarios, que cuando se trata de del único vehículo con un valor no superior Menos de a 40,000. 100, exacto, menor a 100 salarios básicos, que es $42,500, esa deuda se extingue en su totalidad con la entrega César, del vehículo. y si él está debiendo 10 letras, vamos a suponer, igual entrega. Igual lo entrega. ¿O hay un límite en cuanto a lo que se está debiendo? No, la ley no lo ha establecido de esa manera. No lo ha O sea, establecido de esa no manera. importa lo que esté debiendo. No importa lo que esté Entrega el debiendo, vehículo. mientras sea el vehículo único Ya. y cumpla con este requisito que le he mencionado, Ya. que no supere los 100 salarios básicos. Por ejemplo, ese tipo de cosas, para mí es importante contar con espacios tan fundamentales y que son tan escuchados por la ciudadanía guayaquileña, para que se enteren de este tipo de derechos que no conocen muchas veces. Claro, mira, nuestro poder radica en los conductores de este momento. Por supuesto. Y están escuchando ellos. ¿Por qué cree que le puse ese ejemplo, mi querido William? Porque sé la alta audiencia que tienen. Yo cada vez que me subo a un taxi y lo escucho, digo, ese señor es mi amigo, no me creen. Bueno, ya. A ver, Banner, no sé si es pregunta. A ver, Banner, adelante. Don William, buenos días. Yo también tengo, escuchando las noticias sobre el abogado, tengo un problema en Banco Guayaquil y Solidario. Yo debía una tarjeta de crédito en las dos entidades bancarias, pero con situación de la vida, caí preso por alimentos, tuve que pagar un dinero para poder salir de la cárcel y me quedé sin trabajo, me botaron del trabajo y no pude pagar esas tarjetas. Bueno, en una debía como $700, pero se me ha subido ahorita El interés. el interés. ¿Qué puedo hacer? Me llaman de esa cobranza, que sí, que me van a embargar, que no sé qué, no sé cuándo. Todos los días me llaman a amenazarme eso, don Carlos, don William. Eso es lo que ponen, ¿eh? Y que te van a embargar, ni sé qué, no sé cuánto, vamos a jueces y te quitarán la vivienda, etcétera, etcétera. 3 cosas importantes al respecto. En primer lugar, nadie se endeuda para no pagar. Es decir, cualquier persona que adquiere una deuda previamente ha analizado su situación, su capacidad de pago, porque somos deudores de buena fe. Es decir, nos endeudamos con la intención de pagar. Pero lamentablemente hay circunstancias que cambian en nuestra vida. Nos quedamos sin trabajo, nuestro negocio cerró, nos tuvimos que quedar fuera de una oportunidad laboral que nos dieron, entre otras cosas que pueden pasarnos. Entonces, evidentemente, nuestra capacidad de pago se ve mermada, se ve reducida, y es lo que le ha pasado al amigo. Él, cuando adquirió una deuda, tenía la posibilidad de pagar las cuotas, pero por todas las situaciones que le han pasado, lamentablemente hoy tiene una situación diferente. Pero lamentablemente algunos acreedores no comprenden eso. Por eso ha venido Defensa de Deudores a Ecuador. ¿Por qué? Porque cuando usted se acerca directamente al banco, normalmente el banco está o el acreedor está en una situación de superioridad respecto al deudor. La idea de nosotros es balancear esa situación, ponerlos al mismo nivel y poder hacer conversaciones de manera directa. Y por supuesto esto también alcanza el ámbito judicial. Primer tema. Segundo tema, no crea todo lo que le dicen, porque normalmente cuando usted lo llaman de la empresa de cobranza, No ¿qué le crea dicen? todo lo que le dicen. No crea todo lo que le dicen. William, lo vamos a meter preso si en 48 horas no paga la deuda. Perdón, en Ecuador no existe prisión por deudas. A ver, repítelo. En Ecuador no existe prisión por deudas.
Otra cosa que te dicen. Pero sí te pueden quitar el bien. Otra cosa que le dicen, le vamos a quitar la casa de su hermana por la deuda que usted tiene. No le pueden quitar a otra persona algo que no, a otra persona que no es titular de la deuda. Y 3, le dicen, le vamos a quitar a usted, le vamos a embargar todos los valores de su cuenta. Sin mediar un proceso judicial no pueden hacerlo. Entonces, hay una serie de cosas que nos dicen. Por eso yo el primer consejo que siempre doy a quienes me escuchan y tienen ya problemas de sobreendeudamiento es no crea todo lo que le dicen, porque normalmente lo llaman a asustar, a amedrentar y a ponerlo contra la pared. El único caso de prisión por deudas en Ecuador es el caso de las pensiones alimenticias, que incluso ahí ya existe hoy la posibilidad de renegociación y refinanciamiento. Algo que es importante decir, querido William, quienes nos escuchan, si una persona mata a otra, cumple la pena, pasa cierto tiempo y puede pedir que le eliminen el récord policial, ¿por qué un deudor no puede ser perdonado también? A eso ha venido Defensa de Deudores al Ecuador. Bien, ahora, ya mismo me das, atento que va a dar el teléfono. ¿Vas a dar un teléfono? Claro que sí. Un teléfono. Si usted me lo permite. Sí, sí. ¿Y tiene costos esto? ¿Cómo es? Esa es una excelente pregunta. Siempre la primera consulta va a ser totalmente gratis. ¿Por qué? Porque queremos escuchar a la persona, conocer a profundidad su problema y darle una solución personalizada a la situación que la persona está pasando. Luego de escuchar nuestra propuesta de solución, obviamente la persona decidirá si contrata o no nuestros servicios, pero siempre la primera consulta es gratis. ¿Cómo acceder a esa primera consulta? Usted puede ingresar a nuestra página web www.defensadeudores.es. Repito, www.defensadeudores.es. También nos puede llamar al 1-800-DEUDAS o nos puede llamar al 0963-002-002. Repito. Detente en el celular despacito porque hay tanta gente que te está escribiendo aquí. A ver, vamos al celular. ¿Al celular cuál es? 0963 002 002. Repito, 0963 002 002. O nos pueden llamar también al 1-800-DEUDAS. Incluso la llamada es totalmente gratuita. Ahí aparece en pantalla ya el número. Atento, buenos días. ¿Me podrían ayudar con una duda que tengo? El gobierno ayudó a los deudores siendo garante en el Banco del Fomento, pero en liquidación. Debo 500 y me aparece 2.500 más intereses. Toma tu madura. Habría que revisar el caso en específico porque evidentemente, digamos, si ya hubo un proceso de refinanciamiento y se pagó una parte de la deuda, digamos, y esto entiendo que fue reciente, no entendería por qué el interés subió tanto. Habría que revisar el caso en específico. Buenos días. Tengo una deuda en el Cooperativa Progreso de $400 mensuales hasta el año 2024. ¿Puedo financiar la deuda? Tuve un negocio y me fue mal y se me complica el pago mensual actualmente. Excelente pregunta, y eso justamente conecta con lo que yo decía. Nadie se endeuda para no pagar, pero puede ser que yo adquirí una deuda con una cuota de $400 porque yo tenía un empleo, me invento, de $2.000. Pero resulta que mi empleo cambió y hoy gano 425. No puedo pagar pues la misma cuota de $400. Lamentablemente algunos acreedores no lo entienden, pero para eso hay dos soluciones. Uno, la resolución de la Junta Monetaria de junio de este año que le permite el proceso de refinanciamiento y eso le beneficia directamente al oyente que nos acaba de escribir. Y dos, contar con la asesoría y el acompañamiento adecuado de profesionales con la experiencia necesaria, como es justamente Defensa de Deudores, para estos procesos de refinanciamiento. Silverio Pin, buenos días. Don William, buenos días, buenos días. Yo estoy así mismo en la misma situación. Yo me quedé sin pagar cuando llegó la pandemia. Desde casi un año después de la pandemia empecé a pagar lo que más puedo, pero entre más, o sea, yo pago y pago y pago y no me baja casi nada. Ahorita estoy como en 700 también en el solidario y ya pues así mismo que joden, que les pague, que esto, que el otro, y yo he ido a hablar allá y todo eso, pero se muere ahí con el estrés. ¿Qué situación se puede hacer? ¿Cómo puedo hacer para librarme ya de esto? Porque no es que no quiera pagar, yo voy pagando como mejor pueda, pero no tengo como para pagar de contado. Gracias, Silverio.
Esto se trata de ir abriendo camino, querido William. ¿Por qué le digo esto? Porque lamentablemente, como no existía en el Ecuador antes ningún estudio jurídico especializado en temas de deudas, lamentablemente el deudor se acercaba directamente a la institución financiera, la que normalmente le impone sus propias condiciones, que son las convenientes para el acreedor, y nunca pensando en el deudor. Ahora justamente venimos a tratar de balancear y equiparar esa situación. Y la invitación que yo quiero hacer, porque le cuento que he tenido la oportunidad ya de hablar en estos días con varios administradores de instituciones financieras y acreedores que no logran comprender nuestro rol. El rol nuestro no es que la gente no les pague, sino buscar acuerdos que le permitan a la persona tener una vida normal, dedicar parte de sus ingresos al pago de la deuda, pero que no estén asfixiados, porque al final del día ni le pagan al banco ni logran saldar su deuda. César, ¿bajan intereses con la intermediación de ustedes? Se pueden, a ver, es que depende de cada caso, pero en ciertos casos de procesos de refinanciamiento, renegociación, reestructuración, se puede lograr justamente acuerdos en los que le permitan reducir ciertas partes de los intereses, por supuesto. ¿Se extingue la deuda a qué año? Depende del tipo de deuda. Hay deudas que prescriben a los 5 años, hay deudas ¿Qué que tipo de prescriben deuda 10, que prescribe a los 5 años? Las que son de título ejecutivo son 5 años, el resto 10 años. ¿A qué me refiero con título ejecutivo? Un pagaré, por ejemplo. Ya. Un pagaré es una deuda que la acción prescribe en 5 años. Ahora es importante indicar, y eso es parte de nuestro proceso de educación, la gente cree que como ya pasaron 5 años, ya por lo tanto la deuda prescribió y se extinguió. ¿Y qué pasa? Que recibe una demanda y le pueden obligar por medio de la demanda a pagar. ¿Por qué? Porque la prescripción debe ser solicitada y debe ser declarada judicialmente. No opera ipso facto, tiene que ser accionada judicialmente. Entonces, correcto. como le decía yo, para mí es importante contar con espacios como este, William, que nos permiten educar a la ciudadanía, contarles sus derechos. Por ejemplo, algo que la gente no conoce es que no los pueden llamar antes de las 7 de la mañana, ni los pueden llamar después de las 8 de la noche. Algo que no conoce la gente es que el acreedor solo lo puede llamar una vez al día y tiene que ser de un número identificable, no de un número desconocido. Algo que la gente no conoce es que no lo pueden llamar fines de semana o feriados. Este tipo de cosas es importante que la gente las conozca y es parte justamente de que tengamos educación a la ciudadanía en sus derechos como personas deudoras. Vamos a la segunda vuelta. Cuando usted ordene. Porque si en Brasil va en la segunda vuelta, ¿por qué nosotros no, mi querido William? Porque se nos queda... Eso es lo único que puedo decir de política. Se nos quedan algunas preguntas. Por supuesto, encantado. Podemos haber, con los oyentes, están diciendo que lo vuelva a invitar. Próximo miércoles estoy aquí si usted lo ordena. ¿Miércoles? Sí. Hecho. Aquí coordinando con doña Paola Cuello, que me acompaña. Ya, pero que esté unos 5 minutitos más antes para ver si arrancamos. Si supiera todo lo que me ha pasado, después le cuento. Próxima semana. Por supuesto, encantados. Sin embargo, si tienen otras consultas, pueden seguirnos llamando número al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS o al 0963-002-002. Siempre será un gusto contarles la buena noticia de que por fin tenemos a alguien que nos defienda. Deudores defendiendo a otros deudores. Defensa de deudores llegó al Ecuador. Gracias, aquí termina. Enseguida viene Liz Valareso y también Luis.